Entonces vamos a ver la conciliación. Conciliación bancaria es el registro o el documento que nosotros, donde dejamos referencia, que revisamos las cuentas que tenemos registradas en libros con respecto a lo que tiene registrado en el banco. Entonces, normalmente a una fecha definida no coincide. ¿Por qué no coincide? Porque el banco puede ser que haya registrado o no haya registrado un depósito, un cheque no se haya cambiado. Por ejemplo, podemos haberle emitido un cheque a una persona y esa persona se lo dejó en el bolsillo y lo cambió 15 días después. Entonces, el banco no tiene que se dio ese movimiento, pero nosotros sí lo tenemos registrado. Entonces, la empresa registra, emite cheques, hace depósitos, hace las transferencias, pero perfectamente puede tener errores en los registros que tenemos en la contabilidad. Un cheque lo puedo registrar por más o lo puedo registrar por menos, un depósito lo puedo registrar por más o lo puedo registrar por menos, que se da un error. En el banco igualmente registran lo que son notas de débito y notas de crédito. La nota de débito es un rebajo que nos hace el banco por alguna circunstancia específica que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros como empresa le podemos decir, pague los recibos de teléfono, pague los recibos de electricidad y me lo rebaja de mi cuenta corriente. El banco paga eso y lo rebaja y le envía a la empresa cuánto fue lo que le cobró. Pero perfectamente a una fecha determinada el banco lo rebajó, pero nosotros no lo hemos registrado. ¿Pueden existir errores? Sí, el banco puede cometer errores, como que me rebaje un cheque que no me corresponde. Puede que me haga un depósito que tampoco me corresponde. Entonces, en muchas de las ocasiones dependemos de un tercero. Por ejemplo, alguien nos puede depositar por una venta o nos hace un depósito en San Carlos y nosotros, el banco lo recibe allá en San Carlos, nos lo puede acreditar a la cuenta, pero nosotros no sabemos que esa persona ya no lo hizo hasta que nosotros tenemos certeza de eso y hacemos los registros. Entonces, se comienzan a dar una serie de diferencias que es la que nosotros hacemos. La conciliación bancaria siempre se hace una fecha determinada y se registra y se firma el documento que alguien le da validez a que se revisó. ¿Por qué se hace esto? Precisamente porque es la forma de determinar que las cuentas de banco están correctas. Y es que particularmente como la cuenta de banco es una cuenta tan delicada, el dinero en efectivo es algo tan volátil, se puede desaparecer, por eso es que se hace de esa forma. Les cuento una experiencia que tuve hace mucho tiempo. Trabajé en una empresa y de repente cuando llegué a hacer la conciliación venía cuadrada, no había ningún problema, pero cuando yo la hago me salen unas diferencias. ¿Qué era lo que había pasado? Un cheque hacía como 2 años había sido cambiado y la persona que venía haciendo la conciliación alteraba las conciliaciones de tal manera que siempre coincidía, pero en la contabilidad, claro, ahora el monto les parece ridículo, hacían falta 20,000 colones, pero en aquella época 20,000 colones era un montón de dinero. Entonces, por eso es que se firma, por eso es que se revisa para saber que hay integridad y más, sobre todo, empresas donde giran 2,000, 3,000 cheques por mes. Digamos, hay mucha probabilidad de que existan diferencias entre lo que el banco está registrando y lo que la empresa tiene registrado. ¿Sí me entienden lo que es una conciliación? Si no, cualquier cosa me preguntan. Hay 3 tipos de conciliación que se pueden hacer. Una, saldos ajustados. Quiere decir que partimos de nuestro saldo en libros
le hacemos los ajustes a los libros para que nos llegue a dar igual a la del banco. Parto del saldo de los bancos, le hago los ajustes que sean necesarios para que las dos cosas, tanto libros como bancos, me coincidan en el mismo monto. El otro es que parto del saldo de bancos para llegar al saldo de libros. Y el del otro es de libros a bancos, que parto del saldo de libros para llegar al saldo en bancos. Cualquiera de las tres formas se pueden hacer. Hay una otra forma que está dentro de la antología, creo, todavía lo pusieron, que es la cuadrática, pero esa no la vamos a ver. Eso quedará para después. Entonces, solamente vamos a hacer estas tres formas de hacer una conciliación. Para empezar a revisar, voy a revisar los diferentes errores o diferencias que pueden existir. Vamos a revisarlo uno por uno y posteriormente hacemos una conciliación revisando los movimientos. Pero para que ustedes vayan viendo cuál es la diferencia. Ok, puede existir un error en el cheque. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa registró, en este caso, de más un cheque. ¿Qué sucede si yo registro un monto mayor en un cheque que tengo? El saldo de libros va a ser menor. ¿Por qué? Porque si un cheque que era de 15,600, yo lo registro en 16,500, hay una diferencia de 900. Quiere decir que yo estoy rebajando de los bancos 900 colones más de lo que debo rebajar. Entonces, en bancos me va a aparecer 120,000, pero en libros me aparece 119,000 por esa diferencia. ¿Esto les queda claro el error en el cheque? Si no me dicen, ok, ¿cómo corrijo esta situación? Bueno, el error está en libros. Yo debo corregirlo en libros. ¿Qué voy a hacer en libros? Voy a sumarle esos 900 colones de la diferencia para que los dos montos me den exactamente igual. Eso es un error en un cheque en el cual registré o rebajé de más o lo rebajé por un monto mayor al que correspondía. El error en cheque también se puede dar al contrario. Puede ser que el cheque era por 15,600 y nosotros rebajamos menos de lo que debía ser. O sea, rebajamos 15,500. Hay un rebajo de menos de 100 colones. ¿Qué le pasa al saldo en libros? Simplemente el saldo en libros va a estar mayor que lo que el banco tiene. Entonces, como es mayor, yo debo ajustarlo. ¿Cuál es el ajuste que debo hacer? Si yo rebajé de menos, debo sumárselo al saldo. Perdón, aquí rebajé de menos. Como yo rebajé de menos, debo restárselo al saldo en libros. ¿Para qué? Para que me dé exactamente igual. Entonces vea que el efecto del error, si yo rebajo de más, quiere decir que el saldo en libros está por menos, debo sumarlo. El error en cheque, si yo rebajo de menos, quiere decir que el saldo en libros tiene más, por tanto debo restarlo para que las dos cosas me den igual. Ok, este es un error en un cheque. Si alguno tiene alguna consulta, me dice. Puedo tener errores en depósitos. Un depósito que la empresa hizo puede ser que lo haya registrado por menos. El depósito era por 9,800 y lo registramos por 9,600. Si la empresa registró de menos, va a haber una diferencia en su saldo en libros de menos. ¿Por cuánto? Por 200. Quiere decir que en libros solamente voy a tener 119,800
y en bancos tengo 120,000. Entonces, si yo registré por menos, ¿qué debo hacer para corregirlo? Al saldo en libros debo sumarle esos 200 colones que deposité de menos. Existe también un error en depósito, pero al contrario. ¿Qué puede ser? Que la empresa registró el depósito por un monto mayor. Si el depósito era 10,500 y se depositó, se registró 10,800, quiere decir que la empresa sumó 300 colones más al saldo en libros. Por tanto, el saldo en libros es mayor. Sí, Natalia, dígame. Profe, en el pasado me perdí un poco, o sea, porque es 119.800. Ok. Digamos, los depósitos suman a mi saldo en libros, suman a mis libros. Yo hago un Ujú, depósito y me aumenta mi cuenta en el banco. ujú. Si yo debía registrar 9,800, pero solo registré un depósito por 9,600, quiere decir que mis libros o mis cuentas están subvaluadas o por un monto menor en 200 colones. Por eso es que ese depósito, al registrarlo por un monto menor, ese depósito me va a quedar, el saldo en libros me va a quedar menos de lo que debe realmente estar. Ok, sí, creo que ya Ok, entendí. Gracias. la corrección es sumarle esos 200 colones que yo registré de menos. Ujú. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Ok. Pero por el contrario, puede existir la diferencia de que el depósito que era por menos, yo lo registrara por más. Si yo registro un ingreso mayor en mis libros van a tener esa diferencia de más. O sea, ahí si eran 10,500 y registré 10,800, mis libros van a tener 300 colones de más en el, en el registro. Entonces, el saldo en libros va a ser 120,300 cuando realmente debían ser igual que el banco, 120,000. ¿Cómo corrijo eso? El saldo en libros debo quitarle los 300 colones que yo registré de más. ¿Para qué? Para que el saldo en bancos y el saldo en libros me queden exactamente igual. Eso con los depósitos, si hay alguna duda me dice. Otra diferencia que puede existir. Pregunta rápida. ¿Esto que usted aquí ahorita está enseñando solo es para que nosotros entendamos o esto es lo que hay que hacer, estos cuadros? No, es solo para que ustedes entiendan el movimiento. Ah, ok, gracias. Ahora, digamos, para que el concepto les quede a ustedes y ahora hacemos cómo se hace la conciliación. Digamos, esto no se los van a pedir uno por uno así como está. Simplemente entendiendo cuál es el movimiento, que es lo que a veces les cuesta un poco más la diferencia. Entonces, entendiendo el concepto, digamos, lo pueden aplicar cuando vean las diferencias. Cheques pendientes. Los cheques pendientes son cheques que ha emitido la empresa, pero que el beneficiario no se ha presentado a cobrarlos. Entonces, mira aquí, mentira, esto es cheque, perdón. Y esto es cheque. Ok. Entonces, cheques pendientes. Quiere decir que la empresa emitió un cheque y el beneficiario no ha ido al banco a cobrarlo. Entonces, si la empresa emite el cheque, por ejemplo, un cheque de 2,000 colones quiere decir que se rebajó en libros los 2,000 colones. Ya en contabilidad no están esos 2,000, pero el banco sigue teniéndolos. ¿Por qué? Porque no se ha presentado a cobrarlo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para una conciliación? No vamos a ajustar libros. ¿Por qué? Porque los libros están bien. ¿Qué es lo que vamos a ajustar? O vamos a presentarlo en el documento. No le vamos a pedir al banco rebájelo porque el banco no se ha emitido, la persona no se ha presentado. Vamos a ponerlo en el documento que vamos a hacer un rebajo al saldo en bancos. ¿Para qué? Para que el saldo ajustado nos dé exactamente igual. Entonces, eso por un cheque pendiente. También existen depósitos en tránsito. Es un depósito que ha hecho la empresa que el banco aún no se lo ha acreditado. Entonces, la empresa hizo el depósito. Si la empresa depositó y lo tiene registrado, va a tener un monto mayor por ese depósito en los libros. Entonces, el libro va a estar superior en el monto de ese depósito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para hacerla en la parte de la conciliación, a la cuenta en bancos le vamos a sumar o le vamos a poner el número de cheque por los 3,000 colones, que es la diferencia. ¿Para qué? Para que los dos montos ya me sean iguales. Por otro lado, existen notas de débito que, como les dije, son deducciones que hace el banco por alguna circunstancia. Por ejemplo, que le cobre unas chequeras, que se sobregiró en los pagos en un cheque sin fondos y el banco cobra multas por eso. Los cobros de tarjetas que tiene para la empresa, los cobros de servicios públicos, los pagos de intereses si está autorizado a que el banco le rebaje los pagos que hace intereses a préstamos, o cualquier otra circunstancia que se pueda dar en la cual el banco emite un documento que le informa a la empresa que le rebajó el monto, algún monto. Entonces, cuando se emite una nota de débito, quiere decir que el banco hizo el rebajo. Si los dos son 120,000 y el banco me hace una nota de débito, quiere decir que en el saldo en bancos va a estar un monto menor al monto que tenemos en libros. ¿Cómo ajustamos eso? Ahí sí, el banco ya lo tiene registrado, en libros no lo tenemos registrado. Entonces, el ajuste que tenemos que hacer es rebajarle al monto en libros esa nota de débito. ¿Para qué? Para que nos dé el saldo ajustado exactamente igual. Por otro lado, tenemos las notas de crédito. Las notas de crédito igual son aumentos en mi cuenta corriente que me hace el banco por algún asunto especial. Por ejemplo, alguien nos paga los intereses de un préstamo, o tenemos un certificado a plazo en el banco y el banco nos acredita un monto por los intereses, hace una nota de débito en el cual nos suma ese dinero y la empresa perfectamente no la tiene registrado. Entonces, ¿cómo hacemos las notas de crédito? Entonces, en bancos me ha aumentado por la nota de crédito. Y en libros no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos el ajuste? Nosotros al saldo en libros le sumamos la nota de crédito para que los dos montos nos den exactamente igual. Digamos, esas son las diferencias que pueden existir. Pueden existir todas las diferencias en una misma conciliación. Un error en cheque para arriba, un error en cheque para abajo, un depósito por más, un depósito por menos. Pueden tener cheques pendientes, depósitos en tránsito, tener notas de débito, notas de crédito, todo conjugados hacen diferencia, que yo debo presentarlo en un documento en el cual concilio las dos cuentas para decir el saldo en libros y en bancos es exactamente igual. Ok. Igual voy a, para efectos de explicarlo,
voy a basarme en ese ejercicio para que ustedes lo puedan seguir, que es el número 9. Ahí viene una serie de información que la voy a leer antes de, porque la información que se pone aquí es la que se determina cuando nosotros hacemos la conciliación. Nosotros vamos haciendo la conciliación y cuando hay una diferencia lo que vamos es a los registros o a los documentos originales para saber cuál es el monto o cuál es la información real que tenemos. En las prácticas, ¿qué es lo que tenemos? Que esa información ya no la dan, como si ya la fueron a investigar. Entonces, dice que esta empresa que se llama El Guante tiene la conciliación bancaria al 30 de junio del X0 y los asientos de ajuste correspondientes. Hay algo muy importante que quería decirles y es, todos los movimientos que hacemos en libros se debe hacer asiento diario. Los movimientos en la conciliación que hacemos a banco no se hace asiento diario. ¿Por qué? Porque se supone que el movimiento en el banco es algo que ya en libros está bien. Simplemente que el banco en algún momento X debe corregirlo. O se ajusta con el tiempo, se ajusta con un depósito, con un cambio de cheque. En cambio, en libros, si nosotros no tenemos algo registrado, debemos registrarlo. ¿Para qué? Para que el saldo en libros aumente o disminuya el monto que es correcto. Entonces, para efecto de este ejercicio, digamos, forma de hacerlo, varias. Podemos partir de los movimientos que tiene el banco y cotejarlo con los movimientos que tiene en libros. Podemos partir del movimiento en libros y cotejarlo primero con los del banco y después determinar las diferencias. Yo, una manera de hacerlo, voy a comenzar a revisar los movimientos que tiene el banco para irlo comparando con los del libro, los del libro para irlos comparando con los del banco e ir determinando las diferencias. Para este efecto voy a poner acá un movimiento, un registro para que me vaya dando las diferencias. Entonces, ¿cuál es el saldo del libro que vamos a tomar? ¿Cuál es el saldo en banco? El que el banco me reporta al final del periodo. En este caso, 8.449.250. Nosotros vamos a poner el saldo en bancos que me reporta el banco. Y vamos a poner el saldo en libros que tenemos en la contabilidad. Como estamos haciendo las transacciones del mes de junio, nosotros solamente vamos a poner lo del mes de junio, o sea, el saldo que vamos a poner es el que está el 30 de junio, aunque la contabilidad haya seguido registrando movimientos y tenga un monto más actualizado. ¿Por qué? Porque la conciliación que hacemos es para un mes específico, junio. Entonces sabemos que a junio eso está conciliado. ¿Podemos hacerlo al 4 de julio? Sí, claro, podemos hacerlo el 4 de julio, simplemente que nos van a dar diferencias, pero esto es un documento que lo hacemos normalmente mensual y lo dejamos guardado, entonces solo vamos a hacer el movimiento de junio. ¿Nos interesan los movimientos antes de junio? Sí, pero para efecto de ver qué se está corrigiendo. Una diferencia que en el mes pasado la teníamos, con un movimiento de este mes se puede corregir. ¿Nos interesa lo que está posteriormente a eso? Pues para efecto de esto no. ¿Por qué? Porque nos interesa el saldo que tenemos hasta el 30 de junio. Entonces, ponemos acá saldo en bancos, los 6.508.000 y saldo en libros, los 8.049.000. Aquí lo que podemos ver es que la diferencia entre los dos montos, hay una diferencia de 1.540.500. Esa es la diferencia que tenemos que llegar a determinar para decir que los dos montos
están exactamente igual. ¿Nos puedes saltar una diferencia, un faltante? Sí, nos puede ser un faltante y precisamente eso es lo que tratamos de determinar. Algo que no está dentro de la contabilidad o algo que el banco todavía no tiene. Entonces, permítame un momentito. Ok. Entonces vamos a comenzar a revisar cada uno de los movimientos que nosotros tenemos para irlos cotejando. Aquí tiene que la empresa dice, el primer cheque del mes de junio es el número 73. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Si el banco lo cambió. Entonces venimos aquí al banco y vemos que en la parte de cheques no hay absolutamente nada que diga que se cambió. Entonces, lo primero que debemos hacer es comenzar a registrar. Yo, a efecto de irlo marcando, pueden ir marcando a la par una X, que esa transacción la hice. Pueden poner sobre esto un color de tal forma que diga que ya lo revisó. Vamos a poner los dos por el momento. Entonces, por el momento, vamos a decir que el cheque que emitimos por 75,000, el banco no lo ha cambiado. 75,000. Seguimos revisando. Dice que hay un cheque, el número 74, por 200,000 colones, el cual el banco sí lo cambió. Véalo, aquí está, 200,000 colones. Quiere decir que el banco como libros está exactamente igual. Si está exactamente igual, no hay ningún problema porque no hay diferencia entre los dos. Entonces nada más marcamos que ya lo revisamos como sea, y decimos, ok, está, voy a ponerlo acá para que se vea bien, con negrita. Seguimos con un depósito. El depósito 310. Bueno, perdón, aquí tengo que marcar que este cheque está ya revisado, de 200. Seguimos con un depósito. El depósito número 310, que lo buscamos, y el depósito número 310 aquí lo tenemos, que es por 125,500. Entonces, el depósito número 310 no tiene ningún problema porque nosotros lo depositamos y el banco lo acreditó. Entonces, vamos a ponerle acá, que ya esto lo marcamos. Vamos a ponerle la X también para que quede bien referenciado. No hay problema con ese. Seguimos con el otro, el depósito número 1,311 por 2,500,000. Nosotros tenemos aquí que eso era una transferencia por 2,550,000. Ok, entonces dice aquí, asuma que los saldos del banco están correctos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier error que pueda existir entre esos dos montos es problema de la empresa. Y normalmente en los ejercicios vamos a asumir que si hay una diferencia entre montos, es un problema de la empresa y no del banco. Entonces, dice que la empresa depositó o registró 2,500,000 y el banco registró 2,550,000. Entonces, ese cheque 1,311 va a tener una diferencia. Aquí es donde vemos que nosotros depositamos menos de lo que el banco depositó. ¿Cierto?
Entonces, quiere decir que si nosotros depositamos menos, el saldo en bancos tiene que aumentarse. ¿En cuánto? 2.500.000 menos los 2 millones, tiene que aumentarse en 50.000. Profe, Entonces, una pregunta. ajá. Esos 75.000 que usted puso a la par es de eso de que el banco de que el banco todavía no lo ha registrado. O sea, todavía no se ha reclamado, por decirlo así. Estos 75.000 es un cheque que, digamos, Ajá. hasta el momento nosotros vamos, como vamos revisando cada uno de los movimientos, nos damos cuenta que el banco aún no lo ha cambiado. Ah, ok, ok. Entonces en ese cuadrito nada más es los cambios que hay que hacer. En este cuadrito son las diferencias que se van dando para que Ujú. llegara a que los montos son exactamente iguales. Ok, Entonces, ok. en este 2,5 millones que tenemos aquí y estos 2,550,000, el banco lo registró bien. Nosotros por el contrario lo tenemos mal registrado en 2,500,000. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar al banco al saldo en libros en 50,000. Seguimos revisando y nos damos cuenta que este cheque 1,311 se hizo la corrección que teníamos. Solamente que la corrección está mal hecha porque teníamos que aumentar 50,000 y aumentamos 55,000. Entonces seguimos teniendo un problema con este cheque. El 1,311 debo hacerle el ajuste, pero resulta que ahora, como nosotros registramos estos dos montos, 2,555,000 y el banco solo tiene 2,550,000, quiere decir que nosotros registramos ahora con el ajuste por más del monto que debía ser. O sea, quiere decir que registramos un depósito mayor de lo que debía ser. Entonces, como con los dos movimientos tenemos un monto mayor, debo restarlo. Por eso es que aquí yo lo estoy restando. Yo le estoy poniendo 5,000 colones, restándoselo a libros para que el depósito 1,311 o la transferencia 1,311 nos quede bien. Ok, si hay alguna duda me dice. Seguimos con el siguiente y dice aquí, ok, dice que el cheque 75 que habíamos registrado anteriormente, como que el banco no lo había cambiado, resulta que ese cheque fue que se anuló. Por eso es que el banco no lo ha cambiado. Entonces, si nosotros aquí lo rebajamos y se lo quitamos al banco, igualmente tenemos que restárselo otra vez al banco. Pero, ojo, como esto es una corrección y al final emitimos un cheque y vimos que el banco no lo había cambiado, pero después nos dimos cuenta que el banco no lo ha cambiado porque no hay realmente que cambiarlo, sino que fue anulado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente nosotros, ese movimiento es cero. O sea, este movimiento no va. ¿Por qué? Porque automáticamente se liquidan las dos cuentas. Lo emito y lo anulo posteriormente. Lo emito y lo anulo. Entonces realmente no tengo que registrarlo. O puedo registrar aumentando y restando para que se vea que vimos la diferencia en los dos. Pero lo normal es no lo tomo en cuenta. ¿Sí estamos con eso? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos con el siguiente. Dice el cheque número 75, que es un cheque emitido para el pago de servicios de agua. Revisamos a ver si el banco lo cambió y resulta que aquí revisamos los cheques y no hay un cheque cambiado por 20,000 colones.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con este cheque número 75? Simplemente quitárselo al banco, quitarle esos 20,000 colones porque el banco aún no lo ha cambiado. Entonces se lo quitamos al banco porque está pendiente de que el banco lo cambie. Sigue el cheque número 76 de publicidad. Resulta que revisamos los cheques y no hay un cheque de publicidad cambiado. Igualmente, el número 76, nosotros lo registramos como una deducción al banco por el monte de ese cheque. Seguimos el número 77, es un cheque pendiente también porque el banco, 77, porque el banco no lo ha cambiado. Entonces, este cheque también, el número 77, muy importante es ir revisando, ir dejando evidencia del número de cheque que estamos ajustando. ¿Por qué? Porque en la conciliación no debemos decir solamente que hay una diferencia, sino tenemos que poner el número de documento porque el mes siguiente vamos a tener que revisar a ver si se corrigió. Y si no tenemos el número de documento, nos va a costar conciliar. Entonces sí debemos ir registrando los números de los documentos. El número 77 igual debo registrarlo por los 55,000 colones. Ahí poco a poco se va modificando las diferencias. Pueden aumentar, disminuir hasta que lleguen a ser 0. Seguimos con el depósito número 312. El depósito número 312. Si nosotros revisamos acá, el banco lo tiene registrado por 2,890,000 y nosotros lo registramos por 2,880,000. Quiere decir que nosotros hicimos el depósito por menos de lo que el banco realmente lo registró. Quiere decir que nos están haciendo falta 10,000 colones en ese depósito. Entonces aquí tenemos, registramos, aumentamos el saldo del libro en cuanto en el monto de ese cheque, la diferencia de ese depósito, que es 2,890,000 menos 2,880,000, son los 10,000 colones. Y marcamos que este ya lo revisamos. Okay. Seguimos con el cheque número 78, pago de alquiler por 350,000. El cheque número 78 no ha sido cambiado. Entonces quiere decir que debemos restárselo igual al banco por los 350,000. Seguimos con el cheque número 79 por 50,000 colones y vemos que está emitido por la empresa. Igual el banco no ha cambiado. El cheque número 79 debemos restárselo igual al banco. 50,000 colones. Seguimos con el cheque número 80. El cheque número 80 por 125,000 colones. El banco no lo ha cambiado. Perdón, el banco lo cambió por 125,000 colones. Entonces, en principio diríamos, aquí está por 125, el banco lo cambia por 125,000. Lo que pasa es que posteriormente
vemos el registro de este mismo cheque que dice que el banco lo devolvió. ¿Qué quiere decir? Por algo que tenía malo el cheque, el banco, aunque lo cambió, nos hizo la devolución, o sea, nos quita el monto que cambió. Entonces, este cheque devuelto se compensa aquí, lo emito y lo devuelvo. El banco lo cambia y me lo debita y posteriormente me lo acredita. Entonces, quiere decir que este cheque, el número 80, yo no debo hacer ningún registro. ¿Por qué? Porque en libros está disminuido y posteriormente aumentado. En bancos está disminuido y posteriormente aumentado. Todos los movimientos nos llevan a que no hay ningún cambio en una diferencia entre el banco y libros. Entonces ese cheque está bien. El depósito número 1313 por 250,000 dice que el banco cambió 250,000 colones. Entonces ese cheque, ese depósito 1313 está correcto. Los dos tienen ese registro. No hay diferencia ahí. El depósito o la transferencia número 314 por 240,000. Revisamos a ver si está. Aquí está 340,000 colones. No hay diferencia en los montos, entonces no hay diferencia entre el banco y la empresa. Simplemente registramos estos movimientos, están bien. Sigue con una transferencia que hace la empresa por 175,000 colones. Revisamos si el banco lo tiene. Aquí está 175,000 colones. No hay diferencia entre el banco y la empresa. Entonces nada más registramos. Registramos que está bien. Posteriormente viene un cheque, el número 82 por 925,000. Nosotros, el banco no lo ha cambiado. Entonces el cheque número 82 igual tenemos que rebajarlo por 925,000 colones. Perdón, aquí es este. Sigue aquí el cheque número, perdón, esta es una transferencia para compras varias por 255,000, que es el 183. La empresa, el banco igual lo tiene registrado por 255,000. No hay diferencia entre los dos. Entonces lo marcamos. No hay problema ahí. Seguimos con el depósito número 1315 por 425,000. El banco lo tiene registrado. Ese es un crédito por transferencias. Esta es una transferencia que nos hicieron a nosotros por 425,000 colones. Entonces, no hay diferencia entre los dos. 425,000, marcamos las dos, que aquí no hay diferencia. Este también. El número 1316 por 512,500. Aquí está, el banco lo registra por 512,500. No tenemos diferencia entre los dos. No hay problema. Marcamos. Sigue otro depósito, el 100, más bien una transferencia, el 184 por 218,900.
el banco lo tiene registrado por 218,900. No hay diferencia entre los dos. Entonces marcamos este otro igual. Sigue el pago celular que se hizo con el cheque número 85. Y de una vez veo el otro, el 86. Son dos cheques emitidos por la empresa. El banco no ha cambiado ninguno de esos dos cheques. Entonces registramos el 85 como una rebaja al banco y registramos también el número 86. Ok. Entonces marcamos los dos. 85, 86. Ok, con no, mentira, me queda el último. El depósito número 317. Este es un depósito que hizo la empresa que el banco aún no me lo tiene. Un momentito, porque yo creo que no marqué 340,000. Ya lo había revisado. El banco, hicimos el depósito 317. El banco no lo tiene registrado en la parte de los depósitos. Vea que aquí está, no tenemos el 317. Quiere decir que el banco aún no me ha acreditado eso. Entonces, yo registro aumento el saldo en bancos por los 550,000. Entonces, ahí tengo los 550,000. Y ahora sí, ya registré ya revisé todas mis transacciones en libros. Entonces, lo único que voy a revisar con respecto al banco, ¿qué es lo que tiene el banco que nosotros no tenemos? Empezamos con el cheque número 70. Nosotros revisamos el cheque número 70, era del mes pasado. En el mes pasado, en la conciliación del mes anterior, había quedado como un cheque pendiente, pero resulta que ahora el banco ya lo cambió. Entonces, lo que habíamos registrado nosotros se compensa con lo que el banco tiene. Entonces, ya no hay diferencia entre las dos. Registramos queda registrado, está bien. Igual tenemos los cheques 71 y 72, el banco los cambia y eran cheques de el mes anterior, 160,000 y 38,500. Quiere decir que ya el banco los cambia, no hay diferencia entre las dos. Entonces vamos con el banco para abajo, revisando. Aquí tenemos el número 11. ¿Qué es el número 11? Es una nota de débito que tenemos que averiguar qué es lo que pasa. La antología nos dice, o el ejercicio nos dice, la nota de débito número 11 corresponde a un cargo por chequeras. En contabilidad no lo tenemos registrado, entonces tenemos que rebajarlo porque es una nota de débito por 25,000. Entonces con esto ya registramos esta nota de débito, la tenemos en contabilidad rebajada por 25,000. Y seguimos, aquí tenemos, estos son notas de crédito. Tenemos dos notas de crédito. Tenemos dos notas de crédito, una por 35,000 colones, la 42, y otra por 555,000. Entonces registramos. Son notas de crédito, quiere decir que
el banco nos acreditó, pero nosotros no tenemos registrado. Entonces, registramos los 35,000 y registramos los 555,000. Eso queda así. Ahora, siempre tenemos una diferencia. Vamos a revisar qué es la diferencia que tenemos. Profe, Oh, no sé si será el 1311, el cheque 1311, que puso 5,000. no, No. es que ese, el 1311 eran 2,500,000 y posteriormente fueron 55,000. Y aquí tenemos que estos dos son 2,500,000, Mm, 550,000. Entonces realmente la empresa rebajó, acreditó cinco. 2,555,000 y son 2,550,000. Nada más déjeme revisar todas las cuentas. Tenemos 5, tenemos 10,000, los 10,000 de estos. Tenemos los 340,000 de Profe, porque el 73 da 5,000. ¿el qué? 73. 5,000. No, estos son los O es un números. 5. No, no, a la par. El que Aquí, dice menos 5,000. Ajá. este. Ajá. No, ese es el depósito número 1,322. Ah, Aquí ok, están ok. Ujú. los números de acá y aquí están los números de este otro. Ah, ok, ok, ya, listo. Nada más déjeme Ah, ver. otra consulta, profe. Ajá. Porque unos tienen menos, o sea, menos, comprendo que son los cheques que todavía no se han registrado por el parte del banco, digamos, no han sido retirados, pero porque los otros están en positivo, por lo Porque menos en la parte de saldo de bancos, creo que. de bancos. Ajá, ese es el que no entiendo. ¿Por qué estos están de menos? Porque son cheques que la empresa emitió y el banco no ha cambiado. Y los que están en positivo, o sea, ¿por qué están en positivo? Como el 317. Ah, sí, como el 550 o los 350,000 que están en positivo. Los 350,000. Vamos a ver estos. Ajá. Ve, por ejemplo, ese es un error. Ese es un error porque el cheque 78 es un cheque que el banco no ha cambiado y yo por error le puse ahí, digamos, eso es menos 350,000. ¿Ok? Entonces son cheques que la empresa emitió que el banco no ha cambiado. Todos tienen que ir negativos. Rebajándoselos al banco. ¿Por qué? Porque la empresa ya los rebajó, ya los quitó de la contabilidad y el banco todavía nadie se ha presentado a cambiarlos. Entonces se los quito al saldo en bancos porque en algún momento alguien se va a presentar al banco a cambiarlos y yo ya debo reflejar que el banco ya no lo tiene. Ok, ok. ¿Y el 317? El Por- 317, Ajá. este es un depósito que hizo la empresa por 550,000 Ah, ok, ok. y que el banco todavía no lo ha acreditado. Por eso es Ujú. que se le suma al banco. Entonces aquí lo único que nos está haciendo falta es este número 314. El número 314 Ese está bien.
me parece. No, es que dice, el ejercicio dice, y el número 314 fue rebotado sin fondos. Allí tenemos una diferencia que es, el banco, nosotros emitimos, digamos, registramos este depósito por 340,000. Es un cheque que me dio una empresa que nosotros fuimos al banco y lo depositamos y el banco me lo acreditó. Pero cuando el banco hace el cobro al otro banco, digamos, o revisa la cuenta de la persona que me lo emitió, se da cuenta que no tiene fondos. Entonces, en el enunciado dice, el número 314 fue rebotado sin fondos. Entonces, ¿qué hace el banco cuando se da cuenta que esto no tiene fondos? Automáticamente vea que no lo sumó y posteriormente no lo registró, no los quitó. Y la empresa solo lo tiene sumado, solo lo sumó el depósito. ¿Qué debe hacer aquí la empresa? Debe restarlo porque este cheque de 340,000 realmente, aunque ya lo registramos, no debe estar. Ok, entonces ya revisamos todas las transacciones y al final esto tiene que darme 0. Quiere decir que la diferencia entre los dos tiene que ser 0. Esos son los movimientos o esas son las diferencias que nosotros comenzamos a registrar entre una estado banco y mi saldo en libros. Al final, las dos cosas tienen que darnos igual, aunque nos hayan robado dinero. Si nos robaron dinero, tiene que haber aquí una diferencia. Por ejemplo, que el banco se equivocó y alguien nos hackeó la cuenta y se la llevó, no importa. Aquí tiene que haber una diferencia que diga que alguien nos quitó un monto de tal forma que los dos movimientos nos den igual. Entonces, ok, ya sabiendo cuáles son las diferencias y sabiendo que esto nos da, se monta la conciliación bancaria. Esta ya es la parte formal de la conciliación bancaria. ¿Qué es lo que trae la conciliación bancaria? Primero, el nombre de la empresa. ¿Cuál es el documento que estamos emitiendo? Que es conciliación bancaria. Que hay una cuenta, número de cuenta corriente que estamos conciliando, el banco donde está esa cuenta corriente y el periodo que estamos conciliando. Entonces partimos de un saldo en libros, que es el saldo en libros que nosotros habíamos determinado, 6,508,000. ¿Qué vamos a sumarle o restarle a libros? Todos los movimientos que determinamos que existen diferencia en libros. ¿Cuáles son esos movimientos? Empezamos con... Ok, tenemos error en el cheque número 312. Muy importante en la conciliación es, si nosotros determinamos que hay error en el 312 que va a sumar, entonces vamos a poner primero lo que suma y después lo que resta. ¿Qué suma a este saldo en libros? El error en el cheque 312 lo ponemos por 10,000 colones. ¿Qué otra cosa suma? La nota de crédito número 42 y la nota de crédito número 55. Ponemos nota de crédito 42 y 55 y sumamos todo lo que suma, que son 600,000 colones. Esto igualmente puede ser que digamos, lo utilizamos acá y esto lo podemos sumar acá y lo podemos restar acá. Digamos, eso es asunto de forma. Entonces, tenemos el saldo más los 600,000, que son estos tres movimientos que tienen diferencia. Ahora con lo que va de menos. El número 1311, que tenía una diferencia de menos. Error en depósito 1311. Después tenemos el número 314,
que es la nota de débito por el cheque sin fondos, 314 por 340,000. Y el número 11, que es la nota de débito número 11 por los 25, que es la papelería o algo así que nos cobró el banco. Entonces, al final, la suma de esto nos da 6,508,000 más 600,000 menos 370,000, me da los 6,738,750, que es el monto de saldos ajustados que tenemos. Ponemos un nombre, saldos ajustados en libros, 6,738,000. Este es el saldo correcto que deben de tener las dos cuentas una vez que están conciliadas. Ponemos por su parte saldo en bancos. Igualmente este podemos ponerlo acá. Depósito en tránsito acá. Y el saldo de los cheques pendientes acá. Y registramos eso. O como estaba. Saldo en bancos, el monto que el banco está reportando en el estado, que son 8,049,250. Tenemos todos estos restan, excepto el cheque, el depósito pendiente. Entonces tenemos el depósito número 317 por 550,000 colones. Y teníamos una serie de cheques que el banco no ha cambiado, menos los cheques pendientes, y tenemos la suma del 75, el 76, 77, 78, 79, 82, 85 y 86. Todos esos montos suman 1,860,000. Al final, el saldo en libros más el depósito en tránsito menos los cheques pendientes me da el monto ajustado de 6,738,750, que es exactamente igual al saldo en libros. Ahí no tenemos ninguna diferencia. Esta es la conciliación que llamamos de saldos ajustados. Llevamos el saldo en libros y lo ajustamos, el saldo en bancos y lo ajustamos, y los dos saldos están ajustados. Esto está bien de la conciliación. ¿Qué nos queda? Vea la diferencia que es la otra conciliación, que es de libros a bancos. ¿Cuál es la diferencia que tiene? Que vamos a partir de este saldo en libros, 6,508,000, y vamos a llegar hasta los 8,049,000. O sea, de los 6 millones a determinar cuál es el monto que tiene el banco de 8,049,000. Los movimientos que tiene son exactamente los mismos, simplemente que se acomodan diferentes. Si saldo en libros, todos los movimientos que tiene saldo en libros de suma y resta los voy a sumar y restar. Entonces, igual, ¿qué le voy a sumar? El error en el cheque 312, la nota de crédito número 42 y la nota 55. Igual. ¿Qué debo sumarle además? Debo sumarle los cheques pendientes. Los cheques pendientes que se los estábamos rebajando al banco. ¿Por qué debo sumar los cheques pendientes? Vamos a tratar de explicar esto. Si yo estoy partiendo del saldo en libros para determinar por qué el saldo del banco da 8,049,000, los cheques que yo emití que el banco no ha cambiado, como no se lo voy a ajustar al saldo en bancos, debo temporalmente sumárselo al de libros. ¿Por qué? Porque el de libros están rebajados y en bancos no. Entonces, en libros ya los rebajé, el banco no los tiene rebajados. Entonces, para llegar de libros a bancos, debo sumárselo, porque en libros yo los rebajé y el banco no los tiene rebajados. ¿Me expliqué eso? Sí. Ok. Por otro lado, tenemos en saldo de libros, tenemos menos
el error en depósito 1311, que es este que está acá, la nota de débito 314 por 340,000 y la nota de débito por 25,000. ¿Qué debemos sumarle además? Un depósito en tránsito por 555,000 que se lo habíamos sumado a bancos. Se lo resto a libros. ¿Por qué se lo voy a restar en libros? Porque este monto que tenemos del saldo en libros tiene esos 340,000 y el banco no tiene esos 340,000. Entonces, la única forma de llegar de libros a determinar el saldo en bancos es restándole otra vez esos 550,000 para determinar. Entonces, como pueden ver, en esta conciliación de saldos a libros y de libros a bancos, es exactamente lo mismo, solamente que se acomodan diferente porque voy de un saldo en libros a determinar por qué el saldo me está dando diferente en bancos. ¿Hay algún? Profe, ¿Sí? ahí sí me perdí el por qué el depósito en tránsito hay. El depósito en tránsito, cuando nosotros hicimos aquí, voy a devolverme un momentito al detalle de los bancos. Ese depósito en tránsito, el 550,000, en contabilidad lo habíamos sumado. Resulta que el depósito no está registrado por el banco. Entonces, en contabilidad yo lo sumé y con la suma me llegó a 6,508,000. Entonces, si nos vamos a esta conciliación, los 6,580,000 tienen de más 550,000 colones. Quiere decir que estos 6,580,000 contemplan los 550,000 colones. El banco no los tiene. Entonces, yo debo hacerle todos los cambios a mi saldo en libros de tal manera que determine por qué es que el banco tiene 8,049,000. ¿Qué es lo que pasa? Que como 6 millones tiene los 550,000, yo debo quitarle los 550,000 para determinar cuál es el monto que tiene el banco. ¿Me expliqué? Sí, profe, ya entendí, es que pensé que eran que todo eso se sumaba y después a eso se le restaba los 550, pero no, es todo eso se resta. Sí, o sea, todos los movimientos, vea que aquí estamos en saldos ajustados, los movimientos son exactamente los mismos, o sea, no hay una diferencia de un cambio diferente, solo que los acomodo de forma diferente para decir, bueno, si yo tengo 6,508,750, porque el banco tiene 8,049,000. Entonces comienzo con mi saldo en bancos a hacerle todos los movimientos para que al final me dé el saldo que tiene el banco. Y por eso determinar. Entonces, 6,508,000 tiene 550,000 que no tiene el banco. Debo quitárselo. ¿Para qué? Para que el banco, para que determinar o llegarle al monto que tiene el banco realmente. Ahora, vamos a verlo al contrario, la otra conciliación, que es partiendo del saldo en bancos al saldo en libros. ¿Qué quiero determinar? Bueno, el banco me dice que tiene 8,049,000 y yo tengo 6,508,000. ¿Por qué el banco tiene más de lo que yo tengo? Entonces comienzo a hacer los ajustes y aquí, en una forma muy sencilla de decirlo, es exactamente lo contrario. Lo que yo aquí sumé, tengo que restarlo y lo que aquí resté, tengo que sumarlo. ¿Por qué? Saldo en bancos tiene 8,540,000. ¿Por qué le sumo este depósito que estábamos hablando? Porque el saldo en banco no lo tiene. ¿Por qué le sumo el error en el cheque de 5,000 colones? Porque resulta que el saldo en banco no, digamos, en el saldo en bancos esa diferencia no está y yo sí la tengo
la tengo de más. Entonces le sumo el error en el cheque. Y las notas de débito, ¿por qué las sumo? Porque el banco las rebajó, pero yo no las he rebajado. Entonces, al saldo en banco se lo vuelvo a sumar otra vez las notas de débito. Esto es solamente para efecto de llegar de libros a banco. No quiere decir que es que yo debo quitárselo otra vez la nota de débito. Simplemente es reflejar la información a la inversa para que me dé el monto que tengo en libros. ¿Qué debo quitarle otra vez al banco? Al banco sí debo quitarle los cheques pendientes. ¿Por qué? Porque están emitidos en mi saldo en libros, pero el banco aún no los ha cambiado. Debo quitárselos. Y debo sumarle el error en el depósito 302, quitarle el depósito 312. ¿Por qué? Porque aquí habíamos visto que el depósito 312 está por menos en el banco. Entonces yo debo restárselo a mi saldo en bancos. Y debo restar las notas de crédito. ¿Por qué? Porque el banco me las había sumado y yo no las tengo en el estado. ¿Sí me di a entender? El asunto es, Sí, profe. hay que practicarlo un poco porque, digamos, para que el concepto nos quede claro. Ahora, vamos solamente a hacer, les había dicho que nosotros hacemos solo los asientos de diario de los movimientos cuando hacemos una conciliación de los movimientos que realmente afectan el saldo en, bueno, aquí lo tenía. El saldo en libros, que son diferencias que no las tengo registradas en libros. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Por qué debo hacer asientos? Por aquellos movimientos que no están registrados en libros. Voy a tratar de explicarlo de esta forma. Realmente estos que están al final es el asiento correcto que debo hacer, pero necesito explicar lo que pasó en libros y lo que pasa en bancos para que al final me quede la diferencia del asiento. Entonces, lo que quiero decir es que el asiento no es como lo estoy presentando aquí. El asiento solamente es las cuentas con lo que tenemos que ajustar la diferencia. Estos que pongo en medio, que los voy a marcar de una vez acá, esto no hay que hacerlo en un asiento diario. Entonces, para que les quede claro de que solamente para efectos didácticos. Ok. ¿Qué es lo que pasó con, empecemos con el depósito número 312? Dice que el depósito número 312 tiene un error de 2 millones, perdón, de 10,000 colones. ¿Qué es lo que pasó? Que en libros yo registré 2,880,000 y el banco tiene registrado, me aumentó 2,890,000. Quiere decir que en bancos yo tengo 10,000 colones menos. Entonces, ¿cuál es el registro que debo hacer? El ingreso a bancos por los 10,000 colones y contra la cuenta que afectaba este depósito número 312. Este depósito 312 fue por una cuenta por cobrar. Entonces registro los 10,000 colones de la cuenta por cobrar. Entonces, ¿cuál es el asiento que voy a hacer para ajuste del 312? Es bancos por 10,000 colones contra cuentas por cobrar con los 10,000 colones. Con esto, la cuenta de banco se me va a aumentar en 10,000 colones. ¿Me explica con este asiento diario? Sí, más o menos. Creo que sí, profe. Okay. Veamos el otro que tenemos que ajustar. Ese era el 312. El 1311, bueno, no los tengo en orden, pero vamos al 1311. Es un error en el depósito
número 1311 por 5,000 colones. ¿Qué fue lo que pasó con el 1311? Nosotros registramos el depósito por 2,550,000. Posteriormente, hicimos un ajuste en el cual aumentamos en 55,000. Entonces tenemos bancos contraventas por 2,550,000 contra bancos por contraventas por 55,000. Al final registramos por la totalidad 2,550,000, 5,000 colones. ¿Cuánto es lo que tiene el banco por ese movimiento? Solamente 2,550,000. Quiere decir que nosotros registramos de más 5,000 colones en el banco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Aquí, digamos que esto está al revés. Porque, permiso, voy a insertar acá. Porque realmente este asiento debo hacer una disminución en la cuenta de bancos. Entonces, registro ventas contra la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque yo había registrado de más 5,000 colones. Quiere decir que el asiento que yo hice fue por 2 millones, aumenté bancos en 2,550,000. ¿Y cuánto era? 2,500,000. Entonces, bancos registré además 5,000 colones. Lo que hago es acreditarlo para que bancos me queden el monto correcto. Esto lo había hecho contra ventas por 2,550,000. Debito ventas por 5,000 colones. ¿Quedó bien? ¿O alguna duda? Nos quedan las notas de crédito. Las notas de crédito dice que las notas de crédito eran por ventas. Ok. Tengo dos notas de crédito que son por ventas que yo no las he registrado. En libros no tengo nada. El banco tiene 590,000 por esas dos notas de crédito, que son los 35,000 y los 555,000, 590,000. ¿Qué debo registrar? Una entrada a bancos contra ventas por 590,000 para registrar esas dos notas de crédito que tiene el banco que yo no tengo. Y me quedan por otro lado las notas de débito. Las notas de débito habíamos dicho que son rebajos que hizo. La 314 dice que es un cheque rebotado y la número 11 dice que es un cargo por chequeras. Entonces, ¿qué tengo en libros? Nada. ¿Qué tengo en bancos? El banco me rebajó de bancos 365,000. ¿Qué debo registrar? Gastos por materiales por 25,000. El cheque rebotado de las ventas por 340,000 porque la venta no se hizo. Contra bancos por 365,000. Aquí, para efectos didácticos, puse las ventas sin el IVA. Lo lógico del caso es que todo tiene que reversarse. Todo el movimiento que tiene. Pero para efectos didácticos solamente puse la parte de las ventas. Listo, estamos. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, yo. ¿Ah? O ¿Sí? sea, ¿por qué hacemos estos asientos? Es como cerrar, o sea, como registrarlo dentro de nuestros libros, qué es lo que falta y demás. Sí, correcto, porque es que Okay. cuando nosotros tenemos, acá tenemos
Esto que tenemos aquí es el libro donde vamos Ujú. registrando las entradas y salidas de la cuenta de bancos. Ajá. Quiere decir que la cuenta de bancos, con permiso, voy a hacer una T aquí. Un momentito. Más bien voy a hacerla aquí abajo, perdón, un momentito. Esta es mi cuenta de bancos. Entonces, por decir algún ejemplo, hagamos un movimiento en bancos que es el 312. El 312 dice que es, ¿dónde está el 312? Aquí está, 312, 2.890.000 y cobros 2.880.000. Cuando nosotros registramos ese asiento diario por ese depósito, quiere decir que sumamos bancos. Esto para ponerle un colorcito más acá. Algo que lo vean ustedes. Cuando nosotros hicimos el asiento diario, registramos bancos y el monto que pusimos fue 2.880.000. Ese registro, no, aquí está, de cheque fue banco 2.880.000. No voy a poner el IVA, ¿verdad? Nada más para que lo tomen en cuenta. Contraventas, 2.880.000. Ese fue el depósito, nuestro registro de depósito. Y quedó en la contabilidad así. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos dimos cuenta que el contador, bancos aumentó. Para que quede más, no. Bancos aumentó en 2.880.000. El contador se equivocó, vea que el asiento lo hizo malo. Cuando hizo la conciliación se fue a dar cuenta y ve que, mira, ve que hay una diferencia, se va a registrar los asientos de diario y se da cuenta que el asiento de diario está mal hecho. Lo pone en su conciliación. ¿Cuál era el número? Lo pone en su conciliación, pero inmediatamente, como lo pone en la conciliación, tiene que hacer algún asiento para corregir esto. ¿Cuál era el asiento correcto? Bancos. Bueno, quiero copiar esto. El asiento correcto era 2.890.000. Pero esto no lo hizo. Entonces, ¿cómo corrige esta diferencia? ¿Cómo corrige esta diferencia? Hace bancos por 10.000 contra ventas por 10.000. Aquí nada más le pone corrección del depósito, del registro del depósito, número, que era número 312 que se registró por 2.880.000 y era 2.890.000. Entonces, por eso es que hacemos este asiento, porque nuestro registro contable está mal hecho. Por eso es que hacemos el asiento. ¿Dónde determinamos esta diferencia? Al momento de hacer la conciliación bancaria, que vimos que el banco nos acreditó un monto mayor de lo que nosotros habíamos registrado. Por eso es que hacemos los asientos de diario y hacemos los asientos de diario únicamente de las diferencias que tenemos en un saldo ajustado en libros, que son los errores que tiene libros
que el banco los tiene correctos. Errores o documentos que no hemos registrado, como las notas de débito y las notas de crédito, o error en registros que nosotros tenemos. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Y eso se tiene que hacer con todas esos errores, por decirlo así. Sí, con todas estas diferencias que nosotros no hemos registrado en libros. Ok, ok. ¿Y por qué habían unas que estaban como en grupos, profe? O sea, como de dos en dos. No entiendo eso. Mm, Se puede meter en la hojita de De los asientos. asientos. Ujú. Ajá. Digamos, abajo, más abajito. Digamos, allá dice la nota de crédito 42 y la 55, son dos al mismo tiempo, ¿no? Sí, porque las dos notas de débito, las dos notas de crédito dice que es por ventas. Ah, ok, ok, ok. Dice En que ese caso. sí, dice, el ejercicio dice, bueno, nosotros realmente en la conciliación, cuando el banco nos envía dos notas de crédito, vamos, investigamos a qué se deben. Ahí es donde nos damos cuenta que es por una venta que le hicimos a fulano o sutano, y entonces venimos y revisamos. Aquí el ejercicio de una vez se lo dice. Las notas de crédito corresponden a cancelaciones o pagos por ventas a crédito efectuadas. Ah, que hay un error. Dice que las notas de crédito corresponden a cancelaciones por ventas a crédito. Mentira, aquí no son ventas, sino cuentas por cobrar. No es por venta, sino por el cobro de una venta a crédito. Pero las dos están juntas porque son por el mismo concepto. Aquí en el detalle simplemente se pone registro de la nota de crédito 42 por el cobro hecho a fulanito de tal, y la nota de crédito número 65 por la cuenta por cobrar a la empresa X por el crédito, y todo el detalle de que me dé referencia a cada una de las notas de crédito. Entonces las dos las meto en el mismo concepto porque son iguales. En cambio, las notas de débito son diferentes. Una es por gastos de materiales y otra es por, vamos a ver qué dice esa, un momentito. Digamos, aquí no dice exactamente lo mismo. No dice, pero igual pudo haber sido por un cobro. Si fuera por un cobro, es cuentas por cobrar. Digamos que lo que tenemos ahí es un cobro a un cliente. $3.14, vamos a ver si no, es que dice que es ventas de contado. Entonces, en este caso, era una venta de contado. Entonces es ventas. Por eso es que teníamos ventas. ¿Me expliqué? Sí. Más o Sí, menos. profe, gracias. Profe, y entonces a fin de mes se hacen los asientos de esos cuentas, digamos, que cambian. Y lo otro que se hace nada más es este informe de la conciliación. Es decir, a fin de mes están los estados financieros y está esta otro que es el informe de la conciliación de efectivo. Ok, vean. Siempre que se hace un estado financiero, usted emite el estado financiero a final de mes, entonces siempre se hace un cotejo de todas las cuentas para determinar que las cuentas están correctas. Entonces, emite el estado financiero. Eso es, digamos, algo en la práctica. ¿Cómo se hace? Yo emito el estado financiero y comienzo a conciliar bancos. Entonces, bancos, ¿cómo veo que esa cuenta de bancos está bien en mi estado? Hago la conciliación bancaria.
Y entonces determino que el monto que está ahí en bancos sea igual que el del bancos y concilio, y si veo diferencias, hago los ajustes, que serían ajustes para que bancos ya me quede bien. Igualmente, todas las cuentas debo conciliarlas, debo revisarlas. Cuentas por cobrarme, en el estado financiero dice que son 6 millones, entonces voy al auxiliar y reviso todas las cuentas por cobrar. Tiene que sumarme exactamente igual al monto que tengo en el estado financiero. Inversiones, veo el monto de inversiones y voy a los certificados a corroborar que todos los montos de certificados sean iguales. Entonces, nosotros ahora por el momento solo estamos viendo la parte de conciliación, pero siempre en los estados financieros todas las cuentas son conciliadas de tal manera que no hayan diferencias. Eso es lo que estamos haciendo, ajustes para llevar la cuenta del banco al monto correcto que debe tener. ¿Es eso? Ajá, sí, Sí. más o menos, pero entonces, sí, porque vimos No, que hay así tres, quieres. vimos que hay tres tipos de como de conciliación que se puede hacer, pero según el que yo escoja, así queda el efectivo de manera, el monto queda diferente, digamos, porque si yo decido ajustarlo a bancos, queda un monto, si lo ajusto no. No. ¿Y qué monto se pone en el estado financiero? El monto correcto que debe tener, que es el saldo ajustado. Entonces, el primero que vimos. Sí, digamos, el monto correcto que debe tener el estado financiero es ese monto, ya le digo cuánto es el monto, 6.738.750, ese es el monto ajustado que debe quedar en el estado financiero. La conciliación, digamos, el que más se usa es el saldo ajustado porque automáticamente le queda el saldo que debe quedar en el estado. Las otras conciliaciones igual se hacen, pero el saldo ajustado es exactamente el mismo. O sea, no cambia porque haga un método u otro. Siempre va a ser el mismo. Entonces fue que no vi bien en la presentación, es que me pareció que cuando se ajustaba el saldo a banco, lo que hacemos es tratar de entender por qué el saldo de banco era diferente al otro y ver qué son las transacciones que hacen esa diferencia y llegarle a ese monto. Y en el otro, Ajá. el de los estados, el de libros, hacer al revés, digamos. El No, único que sí da un monto diferente, que como que toma en cuenta todas las diferencias, me pareció que era el ajustado. no, en los El dos, primero. en los tres es exactamente lo mismo. Saber dónde están las diferencias. En los tres es lo mismo. Solamente que los ajustes que van a libros es los que yo debo hacer asiento de diario. Por eso es que el que más se usa es el saldo, saldos ajustados. Ese es el que, digamos, casi todas las empresas van a hacer. ¿Por qué? Porque me determina cuál es mi saldo en libros a llegar al saldo correcto. Me determina el saldo en bancos para llegar al saldo correcto de los dos montos, de los dos saldos y que los dos sean exactamente iguales. El otro determina las diferencias. Sí, es exactamente lo mismo, solamente que ahí debo identificar en nosotros cuáles son los que tengo que ajustar debo saber cuáles son los montos que yo debo ajustar. Por eso, entonces, si yo no hago el ajustado, no voy a saber cuál es el monto que tengo que poner en el estado financiero. Si yo Sí, solo hago uno de los otros dos. no, pero sí, no, porque cuando usted hace la conciliación, automáticamente está sabiendo cuál es el diferencia en bancos. Por ejemplo, cuando va de saldo de libros a bancos, un error en el depósito número 312, ya usted sabe quién cometió el error. Ya usted sabe que fue usted. La nota de débito número 42, sabe que debo registrarla porque no está registrada en libros. Los cheques pendientes, no debo ajustarlos. ¿Por qué? Porque son cheques que nosotros emitimos y que el banco no los ha cambiado. Ya sí los tenemos registrados.
¿Me entiende? Entonces ya, Sí, sí. O sea, lo que entiendo es que iban uno por uno, pero yo no podría, viendo solo ese estado financiero y sin hacer otras operaciones, otros ajustes, no podría saber cuánto es el monto que tengo que poner en el estado de situación financiera. Mientras que en el ajustado sí o no. eso Es que sí. no sé si estoy No, entendiendo mal. no, correcto, correcto, eso es correcto. El saldos ajustados, el monto le da lo que debe estar en el balance. Ah, ok, ok. Sí, los otros le da toda la información, pero no exactamente usted ahí va a determinar cuál es el saldo correcto que le queda. Tiene que calcularlo. Ah, ok, ok. Gracias, profe. No sé si tienen alguna duda, yo creo que ya me pasé del tiempo. Si no, eh, pueden, no es como tarea, digamos, pero pueden ir haciendo un ejercicio de estos y si no lo vemos la próxima clase, pero pueden ir practicando con alguno de estos para que vayan surgiéndole las dudas. De todas maneras, la próxima clase lo que vamos a hacer es practicar un poco la conciliación y sacar las dudas que puedan tener en esto. Pero no les voy por el momento no, para practicar aquí. Ya la próxima semana sí dejaría una conciliación de tarea. Gracias, profe. Si no que hay Entonces, dudas, esta semana descansamos de tareas. He no, dicho. no, pero puede practicar, puede hacerlos Ah, todos. sí, sí. Trae todas las Sí, sí. dudas. Pero ya no hay presión, profe, es eso. Del domingo Ok, tenerlo listo. ok, no, y nos estaríamos viendo el próximo jueves si tienen consultas y si no, sería el Lunes. lunes. Nada más quería eh, informarles nada más, yo de este lunes que vienen 8, voy a estar fuera, pero yo la clase la voy a dar. Sí les pediría por un asunto de las consultas del jueves siguiente, si hay consulta me lo hagan por el WhatsApp para conectarme. Eh, voy a estar fuera del país, entonces no, se me puede hacer difícil, pero nada más me dicen si hay consulta, yo ese día me conecto. La clase sí, te fijo, sí voy a estar ahí en la clase. Profe, pero es el 4 de julio. El 4 de julio, Es correcto. que ese día es clase asincrónica, porque es un taller que es asincrónico, dice bueno, eso dice el programa. Sí, lo que pasa es que ese taller ustedes lo van a hacer, pero me pueden consultar. Ah, o sea, hay el taller y también hay clase. No, No, clase no. es para consultas, pero el taller uno lo puede hacer a otra hora, no hay que hacerlo a la hora de clases. ¿No? No, correcto. Digamos, no necesaria, digamos, el taller está para ese día. Lo que pasa es que, digamos, a mí me pueden consultar, Ah, ok. yo tengo que estar al pendiente y voy a estar ahí al pendiente. Ah, ok, ok. Está bien. Simplemente que digamos, si no hay alguna duda, nada más abro la sesión. Si ustedes tienen dudas, entonces me van a consultar. Pero el jueves siguiente, digamos, nada más, igual los atiendo, pero sí me gustaría que me informaran antes para conectarme, porque no sé cómo voy a estar con el asunto nada más es para moverme a un lugar donde pueda hacerlo. Súper, profe. Muchas gracias. Profe, ¿usted puede averiguar qué pasó con la tarea en inglés? Es que ya hoy era el 10º día y no la han calificado. Sí, sí sé lo que pasó. Este, ¿Qué pasó? no, que esa tarea yo Híjole. la he ido revisando, pero esa tarea yo las notas no las voy a subir ¿cómo es? No la voy a subir
la cátedra, sino que los voy a poner dentro de el curso de nosotros, porque ahí automáticamente me va generando las notas. Esas tareas no las he pasado al curso. Ah, bueno, súper. Ah, ok, ok. Listo, profe. Pero en esta semana están. Gracias, profe. Ok. Entonces, nos estamos viendo el jueves o el próximo lunes. Bueno, chao. Gracias. Bueno, Chao, profe. hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches.